El día de ayer ofrecieron un aplauso muy efusivo a un jovencito que portaba uno de los ejemplares. Hoy le damos aquí también un fuerte aplauso a Carla, esta pequeña Carla Esperón, que se presenta manejando estos ejemplares. Es para la familia, para su padre, para la familia, un motivo de orgullo, de estímulo, de aumentar la autoestima y justamente poder integrarse a través de la actividad del manejo, de la conducción de ejemplares y sobre todo de manera pública, lo que demuestra carácter, emoción, temple y obviamente una dedicación para tener esa comunicación entre el animal y el manejador. En este caso, este macho, el grupo cuarto y Carla, que se presenta manejando este ejemplar. Tenemos presente aquí a la reina de la exposición, quien hará entrega en su momento del campeonato joven menor, a quien resulte ganador de este trofeo.
Agua, cerveza, refrescos, agua. Agua, cerveza, refrescos, agua. Agua, refresco, cerveza. Agua, refresco, cerveza. El primero y el cuarto. Y además tenemos que poner los que nadie Oye.
¿No será que tiene frío? Ya que no hace tanto calor hoy. Es cierto, sí, no tiene. Primero. Agua, cerveza, refresco. ¡Papas! Agua, refresco, cerveza.
el doctor Sánchez Dueto va a proceder a acomodar los ejemplares conforme a la puntuación obtenida y el doctor Sainz Pineda le corresponde justificar ante los criadores de la raza que presentan en este grupo los ejemplares al doctor Sainz Salsa. Este ejemplar, este grupo, se presentó, se inscribió con 7 ejemplares, son 6 los que están publicándose en el orden descendente de los grupos. Este es el grupo cuarto, corresponde a ejemplares machos de entre 15 a 16 meses de edad. Participan en este grupo, dado ya la puntuación en manos del doctor Sainz Salsa, ejemplares de don Manuel Iturbe, de don Carlos Esperón, del licenciado Jesús Ortega, 3 ejemplares del licenciado Jesús Ortega y del señor Villamérico. Son las ganaderías aquí presentes, presente el municipio de Acayuca, el de Jesús Carranza, el de Tlaniscoya y también el de Pánuco. Aquí presente es una bonita parada de ejemplares de 15 a 16 meses de edad. En este momento, el juez Sáenz Pineda está observando la ubicación producto de la suma de los puntos para poder hacer entrega de explicación. En la pista tenemos 6 ejemplares, animales del grupo número 4 de 15 a 16 meses de edad. El ejemplar que colocamos en el primer lugar es definitivamente el ejemplar de mayor balance de la competencia. Cuando nosotros observamos el equilibrio que guarda en todo su cuerpo, es un animal muy limpio, es un animal que nos presenta muy buena masculinidad y sobre todo limpieza. Es precisamente en la limpieza de todo su cuerpo que supera al ejemplar del segundo lugar. Así también es un animal que nos presenta una línea dorso-lumbar más fuerte, es un ejemplar que nos presenta una mejor estructura y en general es un animal de mucho mayor balance que el ejemplar que ocupa el segundo lugar. El ejemplar del segundo lugar es un animal también que hay que destacar por su largo corporal. Es un animal muy profundo en el centro y es precisamente en la profundidad de ese tercio medio y en la fortaleza de la línea dorsal que supera al ejemplar del tercer lugar. Es también un animal que nos presenta un muy buen equilibrio. El ejemplar del tercer lugar es un animal de una buena estructura, un animal que supera al ejemplar que está colocado en el cuarto lugar en la estructura. Es un animal que lo supera también en la musculatura natural. Cuando nosotros observamos el hombro y sobre todo esta parte del antebrazo que es el cono, encontramos una musculatura convexa mucho mayor que el ejemplar que está ocupando el cuarto lugar. Así también cuando vemos el tren posterior, vemos la musculatura como desciende muy pegado al corvejón. Es un animal que nos presenta mejor musculatura. El ejemplar que ocupa el cuarto lugar es un animal que supera al ejemplar que está en el quinto lugar en el largo corporal y también en el volumen que nos presenta en el tercio medio. Es un ejemplar de una mayor estructura. El ejemplar que ocupa el quinto lugar es un animal que, si bien cuando comparado con los ejemplares que están adelante de él, vemos que tiene una menor estructura, sí hay que destacar en él que es un animal de mucho balance, un animal que, si bien no es tan largo ni con tanto desarrollo como los otros, sí es un animal
en mucho equilibrio, es un animal que cuando uno lo ve parado, es un animal que se desplaza bien. Y es precisamente en ese equilibrio que supera al ejemplar que ocupa el sexto lugar. El ejemplar del sexto lugar, también si algo hay que destacar en él, es la profundidad que nos presenta, así también la fortaleza de la línea dorsal. Sin embargo, no tiene la pigmentación de los 5 ejemplares que están delante de él. Muchas gracias. Bien, ese aplauso de los asistentes corresponde evidentemente a la calidad y el número de ejemplares de este grupo, que es el grupo cuarto. Tenemos un primer lugar para el ejemplar 111, un segundo lugar para el ejemplar 113, un tercer lugar para el 104, un cuarto lugar para el 110, un quinto lugar para el 107, un sexto lugar para la placa 115. El primer y segundo lugar se van a Claris Coña, a Ganadería Don Juan, del licenciado Jesús Ortega. El segundo lugar también con la placa 113 corresponde a la misma Ganadería Don Juan del municipio de Claris Coña y propiedad del licenciado Jesús Ortega. El tercer lugar se va a Nuevo Morelos, allá al municipio de Jesús Carranza. Tercer lugar al ejemplar del rancho del Redentor de la membresía Manuel y Turbe Villegas. El cuarto lugar corresponde también a la Ganadería Don Juan del municipio de Clariscoya y propiedad del licenciado Jesús Ortega. El quinto lugar se va al municipio de Acayuca, al rancho El Capricho del licenciado Carlos Esperón Rosas, y finalmente para Pánuco al rancho Calavera del señor Diaméticos, el ejemplar con la placa 115. Este es el resultado y fue también el aplauso que acompañó a la presencia de esta buena calidad, junto con la explicación que se hizo a nombre del jurado calificador. ¿Cuál te gusta? Más se lleva de
Fantástico. Tranquilo, ¿eh? Ya mero. ¿Segundo o el sexto? Estoy viendo la buena publicidad. Me impulsaste tan tarde. Ese también está bueno.
hace rato igual. ¿Cuánto tiene de circunferencia? ¿Cuánto tiene de circunferencia? No está mal. Está igual que los 34. Pero están bien. Pero ve la tabla, ¿están bien? ¿Está qué? La circunferencia total está bien. ¿Así? ¿Y le venden? Pero 34 tiene. Nosotros 35, 37. ¿El de nosotros qué? 39, me parece. Aquel es el 43, aquel es el 41. Sí. Total, a ver, bájate. Bájate, sácate el... La pelvis. La pelvis es esta. Largo, cuerpo. Seguimiento. Es lo que tiene la... Así. Ganamos la elección, pero... Está bien. A ver, dile a tu... Ven, Pepe. Ven, quiero que salga. Vamos, ¿eh? Gracias. Ya, no, si ábrelo ya. ¿No te sale en la foto? Llegue. Solo vas a salir en la revista Cárcel Club. No, ¿ves? Justo mi Dios. Agua, cerveza, refrescos. Agua, cerveza, refrescos.
Para entregar el resultado de este numeroso grupo de ejemplares al doctor Ricardo Trujillo, a efecto de entregar el resultado de este cuerpo colegiado de jueces, 3 jueces para tener este evento, sigue el doctor Ricardo Trujillo para ofrecer la explicación de la colocación de estos ejemplares. No podemos quedar eso porque si no va a quedar como campeón. Va a ganar el campeón. Grupo 5 de 17 a 18 meses. Tenemos al ejemplar que ocupa el primer lugar con la placa 129. Un claro ganador, un ejemplar que aventaja a todos los demás en equilibrio que tiene desde la caracterización racial, el volumen, el desarrollo, la masculinidad que tiene él, esa línea superior, el dorso lomo muy homogéneo, con un ácar que le acompaña, muchísima profundidad en su costilla, con muy buen arqueamiento, con buenos aplomos, buenos testículos y un prepucio muy bien direccionado. El ejemplar que le sigue es el ejemplar con la placa 117, que supera al del 126, en que tiene una mejor línea superior, que tiene una mejor profundidad en sus costillas, así también tiene un prepucio mejor direccionado que el ejemplar con la placa 126, que es el que está en tercer lugar. Y cuando comparamos al del tercer lugar con el del cuarto lugar, vemos que lo supera en que es un ejemplar más equilibrado, ejemplar más masculino, con una jiba mejor posicionada, con una mejor línea superior, un dorso lomo más homogéneo. Y cuando comparamos al ejemplar con la placa 119, con el 116, que es el que le sigue, vemos que lo supera en que tiene una mejor profundidad en su costilla, un mejor arqueamiento. Y cuando comparamos los últimos 2 ejemplares, observamos que el ejemplar con la placa 116 tiene una mejor línea superior, una mejor nivelada que el ejemplar con la placa 121. A su favor del ejemplar 121 podemos mencionar que es un ejemplar con una excelente pigmentación, con testículos bien posicionados y con un prepucio muy bien colocado. Mis felicitaciones a los criadores y a los manejadores. El resultado es placa 129 en primer lugar, placa 126 tercero, placa 119 cuarto, placa 116 quinto y la placa 121 sexto. El primer lugar se va a Adriano Macastre, el segundo a Fuente de Dios, el tercero a Cornelio, el cuarto a Pancho Calavera, el quinto a La Selva, el sexto a Fuente de Dios. Estos ejemplares, el primer lugar del rancho Guanacastre y el segundo lugar de Fuente de Dios deben estar pendientes para el proceso que continúa y obtener el campeonato respectivo. Tenemos en la pista ahora los ejemplares del grupo sexto. Vemos que la comisión de elección a pista han estado muy pendientes. Hay varios colaboradores jóvenes que necesitan tener la colaboración de las ganaderías, de los manejadores. Han estado ubicando con precisión la colocación de los ejemplares y el acceso a la pista, lo que está haciendo más ágil, más rápida la evaluación y el cruzamiento. Así que tenemos aquí placa 132, placa 134, placa 137,
Me tocan tres. placa Un grupo. Ah, pasa un montón. 149, Sí, como tú. Qué montón. Sí, vas a seguir. Bueno, la placa 140 y la placa 141. No entra el 139. Qué bueno porque Muy bueno, ¿eh? Sí. ¿de quién será eso? ¿De alemán? Estos son del alemán, ahí está Manso. Los dos son del alemán. Sí, debe ser de alemán. Por eso le digo, el Franco tiene que estar ahí. ¿Ya no metió más tú? ¿Y no metió más? De dos barrabones, eso va. ¿Cuánto por el parador? Oiga, patrón, ella parece Pablo Araya, porque los pinche motos se agarran, le dice. Está matando. ¿Por eso? ¿En dónde? Ah, por eso. Traía para llevar. Dos banderas. Que nace. No, ya no.
otra está altísima. Ay, hasta que trajiste una sillita, hiciste bien. Lo puede entregar. Se está procesando los resultados de los jueces en el grupo sexto. Después de obtener los primeros dos lugares, procederá posteriormente a pasar a la pista los primer lugar del grupo cuarto, quinto y sexto para obtener el campeonato joven menor.
Y corresponde al doctor Sáenz Pineda entregar el resultado de la terna de jueces y al doctor Sánchez Hueco ubicar a los animales en el orden en que ha determinado el cómputo de este sexto grupo de ejemplares de 19 a 20 meses de edad, los cuales están en este momento en la pista y ahora están colocando los ejemplares, se van perfilando los 3 primeros lugares de los grupos cuarto, quinto y sexto para, en todo caso, iniciar el proceso de obtención del campeonato joven menor. No, ya vas con niveles hoy. Bien, tenemos en la pista los ejemplares del grupo número 6, animales de 19 a 20 meses de edad. El ejemplar del primer lugar es la placa número 32. Es un ejemplar que cuando nosotros analizamos las medidas que tiene, cuando analizamos el peso que tiene, vemos que es un animal de mucho mayor balance y es un animal que está más apegado al tipo que buscamos de animales más precoces, animales no de una talla tan alta, animales de una talla más moderada. Si nosotros empezamos a ver los números de él, tenemos un animal que tiene una altura posterior de 1,43 m contra 1,53 m, un animal más bajo, un animal más alto. Un dato importante, tenemos un animal de 1,98 m de perímetro torácico contra un animal de 2 metros, es una diferencia mínima, es el mismo perímetro torácico. Este animal no es tan alto, pero sí es muy ancho en proporción. Así también es un animal que cuando nosotros observamos el desarrollo testicular tenemos 38 centímetros contra 40 centímetros, pero aquí tenemos un mes menos de edad. Normalmente el desarrollo testicular es de 1 centímetro por mes, entonces están equiparables los dos animales en ese sentido. Cuando nosotros observamos el ejemplar, en primer lugar vemos unas masas musculares de mucho mayor naturalidad. Si nosotros observamos la parte del antebrazo, la parte de la espalda y sobre todo la región del lomo, tenemos un lomo mucho más ancho en este ejemplar que el ejemplar del segundo lugar. Entonces queremos animales no tan altos, animales de talla mediana, muy anchos y animales que tengan buenas masas musculares naturales. Así también es un animal que presenta una excelente pigmentación. El ejemplar del segundo lugar es un animal de mucho mayor talla, es un animal mucho más corpulento, de una mayor estructura, y es precisamente en esa estructura que él supera al ejemplar que ocupa el tercer lugar. Así también es un animal que presenta mucho mejor musculatura, sobre todo a nivel del tren posterior, que el ejemplar que ocupa el tercer lugar. El ejemplar del tercer lugar es un animal que también, cuando lo comparamos con el tercero, hay que destacar nuevamente el tercero contra el cuarto, la musculatura. Si ven el tren posterior de este ejemplar comparado con el ejemplar del cuarto, vemos mucho mayor musculatura, un mejor volumen en el tren posterior. Así también vemos un animal con mucho mejor arco de costilla, con un mejor pecho, con mucho mejor músculo en la espalda y en los antebrazos, y un animal también que tiene una mejor estructura. El ejemplar del cuarto lugar es un animal que, cuando comparado con un animal de más desarrollo, es un animal que supera el equilibrio y el balance, sobre todo en la proporción de su cabeza con el cuerpo, al ejemplar del quinto lugar. El ejemplar del quinto lugar es un animal que, cuando lo comparamos con los 4
anteriores no tiene el desarrollo de los otros 4, sin embargo, él en su conjunto es un animal balanceado, equilibrado, un animal con una línea dorsal lumbar fuerte y un animal que nos presenta también buena masa muscular. Muchas gracias. El resultado que ha entregado el señor juez, el doctor Sáenz Pineda, en nombre de la comisión de jueces de esta terna, es un primer lugar para el ejemplar con la placa 132, segundo lugar para el ejemplar con la placa 141, tercero para la placa 134, cuarto para la placa 137, quinto para la placa 140. Primer lugar y el tercer lugar se van para Cayuca en el rancho alemán. El segundo lugar se va a la ganadería Puerta de Murillo. El cuarto lugar se queda en el municipio de Veracruz, en el rancho de Villamín. El quinto lugar se va para Pánuco, Veracruz, con la placa 140. Lo que tenemos ahora en la pista son los 3 primeros lugares, el grupo cuarto, grupo quinto y grupo sexto. Camina aquí el ejemplar del grupo cuarto, que es el ejemplar 111, la placa 111 del licenciado Jesús Ortega. Con la placa 129 camina el ejemplar de ganadería Juana Castre, y con la placa 132 el ejemplar del rancho El Alemán. Vamos a pedirle al ingeniero Luis Medina, tesorero de la Unión Ganadera Regional de la Zona Centro, nos permita entregarle el banderín junto con la reina de esta exposición, y acompañando también de don Víctor Pacheco, un pequeño ejidatario. A ellos 3 serán portadores del banderín correspondiente al campeonato joven menor, grupos cuarto, quinto y sexto. Bien, en tanto los jueces tienen en sus manos esta importante decisión, les va a dirigir un saludo la reina de esta exposición, nativa junto con su padre del municipio de Naulinco, Veracruz. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto y un honor estar aquí presente en la Exposición Nacional de Ganado de Sabio Negro. Pues muchas gracias por estar aquí con ustedes. Y bueno, como lo dije, soy de Naulinco y muchas felicidades a todos y mucha suerte. Muchas gracias. Bien, pues un aplauso aquí para la belleza, para la mujer veracruzana que ha sido electa y le encomendaron ser mensajera de este evento tradicional de Ilán Ilán, que en esta ocasión tienen aquí uno más de sus eventos en el 54 aniversario de esta Unión Ganadera Regional de la Zona Centro.
Pineda de Guatemala. Hace un momento no escuchó la invitación. Si nos hace favor, le pedimos que se acerque también para que el doctor Sánchez Cueto, junto con la reina, con Víctor Pacheco, hagan entrega de este reconocimiento como campeón joven menor. Y vamos también a invitar al señor secretario de la Asociación Mexicana de Cebú, al doctor Oscar Tomás, que todos ellos sean testimonio de la entrega del campeonato joven menor. Bien, para destinar el campeón joven menor de esta exposición, tenemos los 3 primeros lugares de su categoría. Tenemos el ejemplar que está acá al frente, es un ejemplar que en su categoría se le comentó que con muy buena expresión racial, con muy buenas masas musculares, muy buen superpucio. El ejemplar que tenemos aquí enfrente, en medio, es un ejemplar que reúne muy bien las características del patrón racial, siendo la cabeza negra, muy buena jiba, con sus 4 patas negras. Y el ejemplar que tenemos acá al final es un ejemplar que también reúne muy buena caracterización racial, una jiba bien desarrollada, una línea dorsal muy limpia cuando lo vemos por su parte ventral, su ombligo y su prepucio. Con muy buena dirección, muy limpio, muy bien característicos de la raza, con un desarrollo testicular y una estructura ósea muy bien conformada. Por lo tanto, le otorgamos un primer lugar del campeonato joven menor a la placa número 132. Gracias. Comenzó. Esos aplausos vienen y van para Acayucan del rancho alemán, quien obtiene con el ejemplar con placa 132 el campeonato joven menor. Están en este momento bien, vamos a Hasta que chambeas. a don Roberto Hasta que Pineda, chambeas. a don Víctor Pacheco, a nuestra reina de la exposición, que acompañen a hacer entrega de este reconocimiento junto con el doctor Oscar Tomás, Andrés Muñiz,
Ángel García Requena, el señor Monroy, Andrés Muñiz, por favor, acompañen a la reina a hacer entrega de este reconocimiento. Y en nombre también de los pequeños productores, de los ejidatarios, acá va don Víctor Pacheco. A todos ellos y también a nombre del comité organizador, el licenciado Jesús Ortega, se suman para hacer entrega del reconocimiento al ejemplar de nombre Mister Alemán Mexicano, ejemplar de trasplante de embriones en la placa 132. En la pista tenemos 2 ejemplares que están compitiendo para el campeonato reservado de la raza, 2 animales bien caracterizados. De los 2 animales hay un ejemplar que considero tiene mucho balance, es un animal que tiene un buen equilibrio, un animal que presenta una buena pigmentación. Y es el ejemplar que le otorgamos en el campeonato reservado, es la placa número 111, la que está aquí adelante. Cuando nosotros observamos este ejemplar, vemos su ombligo y su prepucio muy bien situados, un buen desarrollo testicular con una bolsa testicular pigmentada, testículos bien desarrollados, una línea dorso-lumbar muy fuerte, un animal que presenta buenas costillas arqueadas, con buena musculatura natural, y un animal que presenta un buen equilibrio, se desplaza bien. Le otorgamos el campeonato reservado joven menor. Muchas gracias. La placa 111 es de Ganadería Don Juan, se va al municipio de Tlaxcoya, es propiedad del licenciado Jesús Ortega, es el ejemplar de nombre de pequeño de Don Juan, y pedimos